de Cristo, hermanos. Bienvenidos a un viernes más, una semana más de victoria. Que el Señor nos permite estar aquí reunidos con ustedes para darle gracias al Señor porque nos permite terminar esta semana, ¿verdad? Y empezamos a terminar con alabanza al Señor, dándole gracias a Dios. En esta tarde, mi hija Noemí va a estar leyendo algunas escrituras que se encuentran en Isaías 40 y 41 y 42 para honra y gloria del Señor. En Isaías 40, versículos 28 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 41, versículo 10 dice: No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Capítulo 42, verso 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Versículo 10 dice: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Amén. Hemos escogido estas partes de la Biblia muy hermosas, ¿verdad? Que nos recuerdan que el Señor nos recuerda que está prometiendo darnos siempre nuevas fuerzas y que Él promete estar con nosotros, que no tengamos temor, no temas, yo estoy contigo. Yo soy contigo y estoy contigo también. Soy tu Dios, el que te esfuerza. Y Jehová, ese es mi nombre, y no daré mi gloria. No voy a compartir mi gloria con nadie más, mucho menos con esculturas. Entonces, los cantos que siguen vamos a cantar, que yo pienso que los compositores estaban leyendo estas escrituras porque los cantos van con esos versículos del libro de Isaías. Un coro que siempre me ha gustado dice: No daré la gloria a nadie más que a ti. Está basada en una de esas escrituras. No daré la gloria a nadie más que a ti.
un canto. Es un poquito nuevo. Lo he estado escuchando y me gustan las palabras que nos recuerda que también yo necesito buscar siempre la presencia del Señor y saber a dónde ir para refugiarme cuando veo y siento que la tormenta se arrecia alrededor de mí. Y pensando, hermanos, que ya vamos a cumplir un año de que empezó esta pandemia, que empezamos a grabar los servicios y entrar en sus hogares, ¿verdad? Con alabanzas, trayendo la palabra de Dios y las alabanzas a su hogar. Y muy posiblemente este será el último servicio que vamos a grabar, porque parece que ya vamos a poder regresar a nuestros templos, gracias a Dios, en 3 semanas o en viernes para nosotros. Gloria a Dios por esa victoria, ¿verdad? Pero quiero dejarles con este mensaje de los siguientes cantos, de que la pandemia no ha terminado y las pruebas seguirán, las tormentas seguirán llegando a nuestras vidas. Pero que no nos olvidemos que podemos ir al Señor en cualquier momento. En tu
Qué hermoso coro, ¿verdad? Nos recuerda lo hermoso que es estar en la presencia del Señor. Nuestro último canto para pasar antes de la palabra de Dios. Un canto que es el deseo de mi corazón y espero que sea el suyo, que siempre nos estemos llenando más y más del Señor y que si no sentimos ese deseo, que nos preocupe y le digamos al Señor, necesito más de ti, quiero más de ti, dame más, Señor Jesucristo. Y es lo que dice este canto, dame más y más de ti, Señor.
Esperamos que estos cantos hayan ayudado para preparar su corazón para recibir la palabra de Dios en esta noche. Que Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes allá donde se encuentren. Les saludamos desde acá, hermanos, desde Lake LA, a todos los que nos visualizan por este canal, hermanos. Está un poquito frillito, hermanos, pero aquí estamos buscando ese fuego del Espíritu Santo para que descienda fuego de su Espíritu y caliente nuestros espíritus y todo nuestro ser. Gracias a Dios, hermanos, que podemos transmitirnos desde ahorita, y gracias a Dios porque podemos hacerlo con toda libertad, hermanos, y poder expresar las palabras que mismo Jesús nos dio para nosotros seguirlas anunciando a toda aquella persona que quiere escuchar palabra de Dios. Y gracias de antemano por estar ahí escuchando en sintonía. Y bueno, vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo sea quien dirija todo este servicio en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor celestial. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque tú, Señor, no nos has pagado conforme a nuestros actos. Gracias porque has tenido misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros parientes, y tú, Señor, has estado ahí presente, Señor. Oh, te pido, Padre, Señor, que los alumbres tanto a ellos como a mí con la luz de tu evangelio, Padre Santo, y que estas palabras, Señor, que tú quieres darnos hagan el efecto que tengan que hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios mío, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Padre Santo, en tu nombre. Gracias, gracias, Señor celestial. Bendito sea el Señor, hermanos, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por todas las cosas, hermanos. Hay muchísimas cosas por qué agradecerle, porque estamos bien, estamos completos, estamos saludables. De una manera u otra, hermanos, Dios siempre es fiel y siempre cumple su palabra. Por eso, hermanos, qué bonito que venimos aquí y en todos los lugares, en todo el mundo, hermanos, pariente, amigo, la palabra de Dios se divulga, la palabra de Dios se da a conocer. Por eso Dios tiene muchos trabajadores para que anuncien el evangelio, y todo aquel que en él crea, pues este será salvo, y así lo dice su palabra, hermanos. Y en esta tarde vamos a leer unas lecturas, hermanos, los cuales pues nos van a dar a entender muchas cosas que quizás no hemos llegado a entender, o quizás alguien nos ha controversiado lo que hemos aprendido, porque el diablo, hermanos, usa también a los hombres para distorsionar el mensaje de Dios. Y por eso, hermanos, yo siempre les he dicho a cada uno de ustedes y a cada uno de a cual le doy testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que si no me cree, pues que lea las Escrituras, y que antes de leerlas le pida a Dios el entendimiento y la revelación de su palabra. Gracias a Dios. Por eso, hermanos, vamos ahí a San Juan, el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 9 y 10. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Señor y Dios mío, te ruego, Padre Santo, Señor, que me des de tu gracia, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable, para que esas palabras llenas de tu poder, de esa unción poderosa, lleguen hasta cada una de las personas que miren este evangelio, Señor, que escuchen este evangelio, y que tú, Señor bendito, les transformes en tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor.
Gloria a Dios, hermanos, pues bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, dice la palabra, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, en las palabras que nos habla el Evangelio, todo el Evangelio, cuando nos habla de la palabra de Dios, vamos a aclarar esto, hermanos. Él nos habla refiriéndose a las cosas que podemos ver, a las cosas que Él hizo. Pero en cierta forma, hermanos, Él pone todas estas cosas visuales para que nosotros las entendamos en lo espiritual. Y hay muchos que no alcanzan a entender. No los culpo, porque muchas veces el conocimiento que tenemos de Dios es poco, como yo. Y cada vez que viene alguien y empieza a decirnos otra versión, otras cosas, pues nos quedamos tambaleando. Pero aquí el Señor se refería a la luz. ¿Qué es la luz? Es la palabra. Es que mismo Jesucristo que vino a este mundo para que nosotros tuviéramos esa luz. Y esa luz viene siendo el conocimiento, el evangelio que nos explica, Señor, en su venida a este mundo. Es porque Él quería prepararnos bien para una batalla tremenda de la cual ya se estaba perdiendo espiritualmente. Por eso Jesucristo mismo, el Dios mismo, tuvo que encarnarse para venir a este mundo, y por eso se manifiesta diciendo en su palabra que aquella luz verdadera, note, verdadera, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Hasta estas fechas, hermanos, muchos seres humanos no han querido conocer el Evangelio de Cristo, que es un evangelio que nos muestra un camino a seguir y unas armas muy útiles para vencer todo peligro y todo demonio que quiere atravesarse en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, muchas veces decimos, Dios nos vino a salvar, y como en aquellos tiempos decían, pero ¿de qué nos vino a salvar? Y muchas veces lo miramos como si fuera literal, pero Cristo vino a salvarnos de un demonio que quiere destruirnos. Y el demonio obviamente también usa todas las cosas para atraer al hombre y engañarlo y no escuchar ni conocer nada de Dios. Por eso, hermanos, aquí San Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No vamos a leerlo una vez más, hermanos, amigo, para que entendamos bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí, hermanos, a todos aquellos que conocen la palabra, sabemos que la palabra es un verbo, es gramática, en el estudio de la gramática, y sabemos que toda palabra es verbal. Y, hermanos, miramos que el verbo, desde el principio, Dios se ha manifestado al hombre, desde el principio. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Por eso, cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo, Dios decide dejar su trono, hermanos. Y como quería venir al mundo, y dice la misma palabra que a Dios nadie lo ha visto, porque el que lo mirare bien dice que moriría.
pero Él buscó la forma de manifestarse al hombre. Y por eso dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que desde un principio, desde Génesis viene, desde ahí viene manifestándose Dios en la palabra, en Verbo. Y el Verbo, hermanos, era con Dios, y era el mismo Cristo, que es el Dios encarnado. Por eso, hermanos, nos damos cuenta que esas palabras que Dios nos dice es para que entendamos que desde el principio Él ha estado hablándole a la humanidad. Y Él, como dije, cuando miró que la humanidad, cuando mandó a los profetas y que habló por medio de profetas, por medio de su palabra, y luego después, hermanos, no entendían y la gente seguía igual. Y Dios miraba que la humanidad iba en pique. Por eso Él quiso manifestarse y buscó la forma y decidió venir como hijo. Y no es que realmente sea un hijo como el que ahorita literalmente hablamos. Y ahí es donde hay un engaño y donde el entendimiento nos falla. Porque si Dios se manifestó como hijo, es para que nosotros entendiéramos que el mismo Dios venía a dar testimonio del Padre. Y así, de esa misma manera, dice que a todos aquellos que le reciben, hermanos, aquellos que le reciben, que creen en Él y le reciben, serán aptos para ser hijos legítimos de Dios. Y ahí es donde podemos entender que Dios bajó del cielo, dejó su trono y se manifestó como un hijo, para que todo aquel que en Él creyéramos. ¿De quién venía a dar testimonio Jesucristo? Del Padre, del trono, del reinado, del poder. Él venía a darnos testimonio de eso. Y nosotros íbamos a ser sus discípulos, todos aquellos que creyéramos en el Verbo, íbamos a ser sus discípulos y íbamos a tener la posibilidad de también poder ser legítimos hijos de Dios. Así como Dios ahora, si hay muchos que hemos creído en Cristo, en las palabras de Dios, y pasamos a ser hijos legítimos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es nuestro hermano. Por eso decimos muchas veces que Cristo se manifiesta como hermano, como amigo, como doctor, como juez, como abogado. Y son títulos simplemente, hermanos. Todo aquel que tiene esta confusión, Dios quiera que le aclare su mente, porque dice la palabra, en sí dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cuando Cristo se manifestó a este mundo, el diablo tembló, hermanos. Tembló y se dio cuenta que quería que Dios había venido manifestado en carne para traernos unas lecciones de poder, hermanos, para entregarnos armas especiales para destruir y deshacer todas obras del enemigo. Pero como el diablo sabía todo esto, el diablo empezó a disturbar todas las cosas y al mismo hombre en su entendimiento, y fue ahí donde, hermanos, donde el hombre no quiso recibirle. Si muchos nos hubiéramos dado cuenta desde el principio del gran valor que tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y si aún todavía nos diéramos cuenta, Dios cambiaría todas las formas. No habría ni cárceles, ni enfermedades, ni hospitales, todo estaría precioso. Pero es que la falta del conocimiento de Dios y las armas que Dios constituyó para vencer todo enemigo, por tanto no las conocemos.
ni las hemos usado, y el enemigo sigue dándonos mucha guerra, hermanos, y el hombre sigue perdiendo terreno y perdiéndose las almas sin el conocimiento de Dios. Por eso dice aquí la palabra, aquí dice, hubo un hombre enviado de Dios, un hombre muy especial que también se llamaba Juan, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Qué hermoso, hermanos, que Dios de una manera, de otra, de muchas formas, Él quería que su evangelio fuera penetrado en los corazones y en las mentes de los hombres. Por eso aquí el apóstol Juan, hermanos, él nos narra todas estas cosas, porque él también fue alguien que pudo visualizar y escuchar todo lo que en aquel tiempo sucedía. Y todas esas cosas que él miraba y escuchaba, las escribía porque él iba creyendo en ellas. Y él también iba dando testimonio. Por eso él nos dejó este santo evangelio de San Juan, para que todo hombre que creyera y recibiera a Cristo tuviera la posibilidad de ser hijos, no adoptivos, sino hijos legítimos de Dios. Por eso, hermanos, por eso miramos que este hombre, este Juan el Bautista, vino con un trabajo especial a dar testimonio de aquel que iba a venir después de él, pero que era antes que él, para dar testimonio de la luz. Y hermanos, dice la lectura que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Aquí miramos, hermanos, Juan el Bautista, él iba caminando llevando ese evangelio y decía que se arrepintiesen, porque el reino de los cielos estaba cerca. Y la gente no entendía, hermanos, como hasta el día de hoy. Pero Juan, el apóstol Juan y su hermano lo escucharon. Y mire, ahí me llama la atención que estos dos hombres eran como usted y como yo, hombres naturales que trabajaban y tenían sus problemas. Pero este Juan y cuando ellos vinieron y escucharon, Juan y su hermano Jacob, cuando ellos escucharon a Juan el Bautista, les llamó mucho la atención y creyeron en esas palabras. Y por lo tanto Juan, yo me imagino que dejaba muchas cosas que hacer para ir en busca de recolectar más información sobre qué se hablaba de aquel que iba a venir después de Juan. Y por eso Juan mismo nos narra todo este libro y nos lo escribe, y sigue diciendo la palabra. Dice el apóstol Juan nos sigue narrando, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acordémonos, hermanos, acordémonos, amigos, que cuando Cristo nació, fue engendrado del Espíritu Santo a la Virgen María. Ahí, hermanos, para tomar forma de hombre. Y Él, hermanos, por eso, siendo mismo Dios, es el mismo que nos narra, el mismo Jesucristo. Por eso más adelante dice: yo y mi Padre uno somos. Y así le dice también a otro discípulo: ¿por qué no has creído? Y le preguntaba del Padre, y dice: no has creído si yo todo el tiempo he andado contigo, refiriéndose al tiempo que andaba con ellos físicamente.
Y hermanos, aquí miramos que a todos los que reciban esa luz, a todos los que recibamos y creamos en Jesucristo, dice que Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales pues ya no vamos a ser de sangre. Sí, mientras la materia esté aquí, somos hijos de mi Padre. Yo puedo decir, soy hijo de mi papá que se llamó José Aguilar y mi madre fulana. Pero cuando yo reciba a Cristo, cuando recibí a mi Jesucristo, cuando creí en estas palabras, yo creí y recibí la posibilidad de ser legítimo hijo de Dios. Muchas veces, hermanos, vamos hablándoles de este Cristo y damos testimonio de Él, así como Juan iba hablando, así como el apóstol Juan, como todos los apóstoles iban dando testimonio del Señor Jesucristo, de aquel que fue colgado en la cruz para darnos una libertad, hermanos. Y dice la palabra que hemos creído en Él y tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios. Y les digo, cuando les hablamos y le damos testimonio de Jesucristo, mucha gente, pues, con ignorancia, sin saber, hermanos, nos dice, todos somos hijos de Dios. Y la realidad es otra, hermanos, porque aquí el San Juan, el apóstol Juan, nos está enseñando lo que él escuchó de los labios del Señor Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando yo recibí a Cristo, ahí viene el nacimiento de Jesús aquí en el corazón. Y aquí empieza a nacer Dios y Dios empieza a tomar posesión de mí y yo ya paso a ser verdadero hijo de Dios. Por eso, mire hermano, mire hermana, amigo, pariente, mire bien lo que dice, mas a todos los que le recibieron, y aclara, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos legítimos, hermanos. Es algo tan importante, hermanos, que todo hombre, toda criatura, todo ser humano debe de entender esto. Ahorita, hermanos, tanta denominación que hay, que pues quieren perturbar todo, destruir todo lo que Dios quiere y trae planeado hacer contigo y conmigo. Dios tiene un plan precioso. Muchas veces, en ciertas ocasiones les he hablado que Dios tiene muy buenos pensamientos para con nosotros, pero el diablo, claro, como es enemigo, empieza a distorsionar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo malo es que uno le dé entrada a todas esas cosas, hermanos. Dios nos libre y reprendemos a todo enemigo, pero sigue diciendo aquí, mire lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista decía estas cosas. Juan el apóstol Juan las escuchó y las escribió porque él creyó, hermanos. Y yo las creí. Espero que usted las crea. Por eso dice, en eso viene mi pensamiento, un pensamiento que salió y digo yo, algo que me dice mi corazón. En estas pequeñas porciones de escrituras,
Y en toda la Biblia nos enseña que Cristo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no todos somos hijos de Dios. No todos, hermanos. Esta es la clave que Dios quiere enseñarnos, que Él es Dios. Por eso, hermanos, Él nos narra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a la palabra. Por eso acuérdese que le dije al principio, Dios usa las cosas literales para poder entender lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso Juan el Bautista, él fue un hombre que no se rozó mucho, ni tuvo rozo con toda la sociedad. Él, hermanos, según la Escritura dice que él habitaba en los desiertos, y él nomás gritaba que se arrepintieran toda la gente. Y mucha gente le creyó, hermanos, y mucha gente iba a bautizarse y él se volvía para atrás, pero no convivía mucho con ellos, según entiendo yo la Escritura. Ojalá no esté equivocado en ese aspecto, hermanos. Y dice la lectura, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ve qué tremendo es esto? A Dios nadie le ha visto. Porque si realmente miramos a Dios, ciertamente moriremos. Porque esto que está malo, pecaminoso, no aguantaría ver a Dios y al instante moriría, hermanos. Por eso Dios buscó la gran manera, una manera de manifestarse en carne, haciéndose pasar como un hijo titulado hijo, pero es el Dios encarnado. Por eso allá en Isaías, ¿qué nos dice? Un niño nos ha nacido, Dios Padre, Dios fuerte, príncipe de paz y confidente amigo. En todas las lecturas nos narra y nos enseña que el Cristo, el Cordero de Dios, el Verbo viene siendo Dios, el mismo Dios que hizo todo lo que existe. Por eso dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Solamente un Dios. Todo lo que está hecho y aún lo que no está hecho, por Él se están ahí. Él las hizo, y aún eso, hermanos. Y quien las hizo no se está refiriendo a otro Dios, no se está refiriendo al mismo Dios, que es el mismo Cristo encarnado. Por eso Cristo muchas veces nos da testimonio del Dios poderoso, y nosotros le creemos a Cristo, y nosotros damos testimonio de Cristo y del Padre. Todo aquel que va creyendo y nos vamos haciendo hijos legítimos de Dios, vamos dando testimonio en el Espíritu. No porque nosotros lo hayamos recibido de hombre, sino por parte del Espíritu Santo viene a nosotros y nos alumbra. Por eso dice que la luz vino a este mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le quiso reconocer. Dios nos ayude, hermanos. Él se está refiriendo a este conocimiento. Y déjeme decirle, todo el que reciba este conocimiento de parte del Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo, este será transformado. Y decía Pablo en su palabra, dice que la palabra de Dios es potencia celestial, hermanos, que abarca todo lo que existe y es superior a toda inteligencia, hermanos, superior a toda inteligencia. Y el hombre sin conocer está desechando y le toma la menor importancia
a estas cosas divinas y prodigiosas que se han manifestado con hechos que son reales y que ha habido escrituras, y usted mismo lo sabe. Dios sanaba, Dios hacía los mudos, los hacía hablar, al cojo lo hacía caminar, abrió el mar, hermanos. Dios se ha manifestado con poderes grandes, y por eso Cristo nos dijo: si tú crees, hijo, y ves todas estas cosas, mayores harás. Pero no vamos a ser nosotros, claro, estamos entendiendo. Por eso, hermanos, muchas veces nos equivocamos pensando que Dios nos habla en lo literal y pensamos que eso vamos a hacer. Pero Dios nos está hablando en lo espiritual. Si nosotros recibimos a Cristo y hemos creído en Él, Él crece en nosotros, y las cosas que hagamos, o más bien las cosas que se hagan, no va a ser por uno, sino van a ser por Dios mismo. Como en este caso, yo creo, desde que me salí de la casa, creo que este mensaje a alguien le va a tocar, y no va a ser la transformación por mí, sino por la palabra, por el verbo, por el Jesucristo, que yo lo dejé entrar aquí y mora aquí, y te está hablando a ti, amigo, para que tú entiendas que el Cristo encarnado es nada más que Dios, el Dios omnipotente que hizo todo lo que existe. Un solo Dios, aleluya. No hay otro Dios, hermano. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos nada más. Y estos son los que Dios usa para manifestarse al hombre. Pero Dios es el Padre bendito. Es el Hijo especial que pasamos a nosotros también a ser hijos. Y Él se manifiesta como nuestro Salvador y como todo en todo lo que tú le vayas ocupando. Por eso, hermanos, gloria a Dios. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice que Juan le respondió diciendo: yo bautizo. Cuando le preguntaban todos los fariseos, porque a Juan pues naturalmente no se le hizo fácil. Y hermanos, cada vez que usted crea en Jesucristo y creamos en sus palabras, va a haber ciertamente todo el tiempo una oposición que no te va a dejar caminar. Pero no nos asustemos ni tengamos miedo, porque cuando esto suceda, para eso Dios ya va a ir abriendo camino. Y si a Juan lo mandó, dice que a Juan lo mandó Dios. O más bien, Dios mandó a Juan para que abriera el camino, para que Cristo entrase limpiamente y anunciara su evangelio, y Juan lo logró. No tuvo muy buen final, pero Juan lo logró. Él sabía lo que tenía que hacer, venía de parte de Dios, venía ya con un trabajo que tenía que realizar, y él lo logró hacer. Y por eso, cuando hubo la controversia, les dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Fíjense, hermanos, ahí Juan el Bautista iba haciendo su trabajo, y tanto los fariseos como los legítimos creyentes iban a la par. Pero ciertamente el opositor iba con malas intenciones, y todos aquellos de buen corazón, con aquellos que tenían hambre y sed de justicia, se arrimaban a Juan el Bautista y le escuchaban y creían, porque era necesario, tenían sed de justicia, tenían hambre, hermanos, de justicia. Estaban ya cansados de tanta injusticia. Por eso Dios tuvo que venir, porque les dije como al principio, el hombre iba de pique, y el enemigo iba dándole poderes a todos aquellos hombres
que hacían maldades horribles y les daba también poder, y eso hacía que el hombre manso y humilde sintiera aquel peso horrible y por eso clamaban. Acuérdense, hermanos, cuando el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo del faraón, también ellos allá en aquello oscuro, en aquel terrible injusticia que pasaban, hermanos, ellos clamaron a Dios y Dios les mandó un hombre, y ese hombre era Moisés y lo sacó de ahí, hermanos. Ahora nosotros tenemos un gran privilegio, que es el mismo Dios hecho carne, manifestándose como hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso, hermanos, aquí sigue diciendo Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan, dice que Juan vio a Jesús. Quiere decir que todavía no lo miraba, hermanos. Y casi nacieron igual, casi nacieron de la misma forma, porque cuando la Virgen María estaba embarazada y la otra mujer, creo que se llamaba Elizabeth, no recuerdo muy bien, hermanos, pero dice que cuando se juntaron eran parientes, y dice que Juan pataleaba como saludándolo. Y por eso, hermanos, Juan, aquí dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ahí tuvo la gracia, tuvo el privilegio, y él cuando lo miró inmediatamente lo conoció. Así como cuando estaban en el vientre de sus madres y las dos madres se juntaron, se sintió ese toque espiritual, hermanos. Así también cuando nosotros hablamos con alguien que tiene a Jesucristo, el mismo Espíritu se siente, se palpa, hermanos, se puede sentirse cuando se habla a uno. Pero háblele a alguien que está endemoniado y es un choque, porque el aceite con el agua no se puede juntar. No tiene ningún sentido, no tiene nada que ver la luz con la oscuridad o la verdad con la mentira. Por eso, hermanos, qué precioso que Juan ahí testifica y dice: este es, y se los enseña. Les enseña que él era, pero muchos, en lugar de creerle, renegaron, hermanos. Cuando el hombre está embrutecido en su corazón, no entendemos razones, hermanos, y como les he dicho, en lugar de acomodar la situación, le empeoramos en nuestras vidas. Y ya quisiéramos que no más en nosotros, sino en todos los que nos rodean. Por eso, él contento y con el afán de que la gente creyere, él cuando lo miró dijo: y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, dice la palabra, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan sabía que era Dios mismo, hermanos. Juan sabía, pero él no quería cambiar los papeles aún, porque Dios aún no era manifestado en gloria. Hay que leer mucho esto, pero ahí Juan no quería cambiar lo que ya estaba. Por eso él lo que quería es que la gente creyera en Jesucristo. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Lo has recibido, amigo, hermana, pariente?
lo hemos recibido. El creer en Cristo es buscar las Escrituras, porque ahí le estamos dando a entender a Cristo que nos interesa conocerle. Y el recibirle es cuando nosotros obedecemos su palabra y vamos dando testimonio de Él. Y es cuando nosotros empezamos a dejar crecer a Cristo en nosotros. Y nosotros vinimos a manifestarnos y a ser como hijos legítimos de Dios. El hombre nunca ha querido entender, hermanos. Siempre se ha preocupado por las cosas de este mundo. Pero, ¿qué vamos a ganarnos si poseemos todo lo que existe en el mundo y perdiéramos nuestra alma? La pregunta está ahí, hermanos. ¿Quieres conocer más a Cristo? Y si no lo queremos conocer y ignoramos estas palabras o todo lo que el Señor nos dejó en este sagrado libro, hermanos, entonces nosotros estamos negando a Jesucristo. Y si estamos negando a Jesucristo, estamos negando al Dios mismo. Y cuando esto sucede, hermanos, empieza a fluir en nuestras vidas y en nuestros quehaceres y en todo lo que hacemos, pura maldad. Cuando el hombre no quiere escuchar a Dios, cuando no quiere aprender de Él, empieza a haber un razonamiento oscuro. Y empezamos a actuar de una manera diferente porque el diablo ha extorsionado nuestras mentes, y de ahí, de la abundancia que hay malísima en el corazón, empieza a salir y empezamos a dañar personas. Y empieza a haber enfermedad, empieza a haber pestes, empieza a haber, hermanos, dificultades. Y el mundo empieza a voltearse y aquella luz, hermanos, no se va a acabar. Pero cuando el hombre empiece a recibir a Dios, las cosas cambian. Por eso dice la palabra, por eso, hermanos, si tú y yo hemos escuchado, y si alguna vez alguien ha intentado darnos testimonio del Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, escúchale y trata de recibirlo, porque si no, tu mente va a quedar a la deriva y el enemigo la va a encontrar y la va a atrapar, y entonces va a ser difícil de que nosotros podamos conocer más a nuestro Dios y poder tener esa salvación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Evangelio que Cristo nos trae, los Evangelios son potencias celestiales. Dice la lectura, cuando el hombre no quiere escuchar a Dios, y así estaba mucha gente en aquel tiempo. Si muchos nos damos cuenta, aquellos que entregaron al Señor Jesucristo y lo que lo perseguían eran puros sacerdotes y fariseos. Ellos, hermanos, por no perder su trabajo, su título que tenían alto en el linaje de los sacerdotes, ellos nomás por esas cosas no querían escuchar la verdad. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no querían escuchar, no querían perder aquella importancia que ellos sentían tener, ese poder, hermanos, que daña. Por eso dice la lectura ahí en Romanos, hermanos, ya vamos terminando. En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se da cuenta? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad vino a este mundo, la luz vino a este mundo, era la verdad, era la vida, pero el hombre no quiso recibirla. Y por eso ellos le metían a la gente otra cosa, hermanos, lo que hasta hoy sucede.
Otras cosas le meten, no creas, hombre, no te creas, mira que esto no es cierto. Pero hermanos, aquí está diciendo que la ira de Dios iba a venir sobre aquellos hombres que detienen la verdad, la esconden, no la quieren que la sepan, hermanos. Hay películas que nos narran y dicen, por allá en aquellos tiempos miraba yo una película que decía, es necesario que los niños, cuando habían los hacendados, es necesario que los niños vayan a la escuela para que aprendan. Y decía el cacique, ¿para qué quieren aprender esas cosas? No les va a ayudar en nada, ellos tienen que enseñarse a trabajar la tierra. Y decía, ¿la tierra? Sí, su tierra, tienen que enseñar a trabajar su tierra. ¿Y la tierra de quién? ¿De ellos o tuya? Al hombre que tiene poder, manejado por espíritus malos, hace que el hombre se desvíe y lo desanime y lo quiere sacar para un lado. Y no quiere que sepa nada de esto. Y el mismo demonio usa al hombre para que nosotros no entendamos. Por eso aquí está tratándonos de decir, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Caerá el peso de toda la ley contra ellos, contra esos hombres que por mantener un puesto de poder quieren detener esa verdad, hermanos. Dios nos libre. Hay muchos líderes que se sienten poderosos y quizás no estén diciendo la verdad. Yo a la verdad, hermanos, lo único que les digo, y mucha gente me ha comentado y dice, pero oye, pero es que es difícil, es que muchos vienen y otros vienen, muchas denominaciones y casi hablan de lo mismo. Le digo, no, mira, te voy a decir una cosa, yo no te voy a hablar mal de aquel, ni voy a hablar mal de aquel, ni no, simplemente lo único que yo te puedo decir es que busques en la Biblia, lee las Escrituras. Y cuando tú las empiezas a leer, híncate y dile, Señor, voy a leer tu palabra y necesito la revelación de tu palabra para poder entender. Yo recuerdo en aquel tiempo, hermanos, cuando recién empecé en los caminos de Dios, yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero andar de ahí para allá en una y en otra y en otra y en otra. Yo no estoy seguro, pero yo quiero que tú me muestres, voy a leer tu palabra. Y muéstrame realmente cuál es la eficaz. Muéstrame, Señor, cuál es tu iglesia. Yo sé, a últimas, yo he entendido que no hay iglesia perfecta, pero sí el camino, sí me lo puede enseñar Dios, Cristo mismo. Y fue donde leí yo que dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la vida y la verdad. Cuando yo leí esto, hermanos, yo entendí que Cristo me estaba diciendo que fuera Él y Él me iba a enseñar cosas que nunca había sabido. Y es increíble, hermanos, por eso damos testimonio de mismo Jesucristo, no porque aquel me dijo, no, porque el Espíritu usó a hombres y el Espíritu está usando a hombres también para que conozcamos del Señor Jesucristo. También el diablo tiene sus trabajadores. Y si tú, hermano, si tu amigo, pariente, has escuchado poquito de estas cosas de Dios y te nace un temor aquí, debes de seguir adelante, que Dios te quiere ayudar y te va a ayudar. No te va a dejar huérfano. Por eso dice en la lectura, cuando Él se fue, que dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar de mi Espíritu. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo, el mismo que dicen, Cristo, el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Padre es Padre. No, hermanos, mismo Cristo les dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandarles de mi Espíritu para guiarlos a toda verdad y a toda justicia. Y es lo que está haciendo Dios ahorita, queriendo que el hombre crea en Él. Las cosas vienen duras, no sé qué pase, no sé más qué vaya a pasar, pero nosotros tenemos que creer en Dios y Dios mismo nos va a hacer andar por caminos justos y rectos en el cual no vamos a mirar maldad alguna. Créalo, yo lo creo. Y sigue diciendo, porque
lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas las ha hecho nuestro Dios, y con ellas se manifiesta su poder, se manifiesta su existencia, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Por eso Cristo le decía a Pilatos: de cierto te digo que mi reino no es de este mundo. Su reino no lo entendían, su reino no era de acá. Al reino que Dios nos quiere llevar es allá, y quiere tener ahorita muchos seguidores, muchos soldados, muchos que quieran entrarle a la guerra espiritual para poder llegar a ser ejércitos de Cristo Jesús, para poder entrar allá, hermanos. Y dice que Él se ha manifestado todas las cosas que ha hecho, hermanos, desde el principio. Y no lo dude, desde el principio era Cristo, es el mismo Dios, no cabe la menor duda. Por eso dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas. Aleluya, gloria a Dios. Oh, ¿y a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿A quién se está refiriendo? Solamente que a Cristo. A Cristo se está refiriendo. En este caso Pablo, él sí fue estudiado, hermanos. Él fue un hombre que conocía toda la ley, y por eso a Dios lo preparó para darle esa muerte que tenía en lo que estaba en el conocimiento del hombre, para darle un conocimiento total, un conocimiento que era la verdad de la vida, que era el evangelio de Cristo. Por eso Él nos sigue diciendo ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oh, aleluya, Dios nos libre, hermanos. Pablo mirando cuando visitaba aquellas ciudades, hermanos, en este caso les estaba hablando a los romanos, y les hablaba fuertemente, hermanos, para que entendieran. Hasta la fecha estas palabras son para ti y son para mí. Nosotros debemos de creer, tenemos que creer en el nombre de Jesucristo, que Dios nos quiere ayudar, y Él quiere la protección y la salvación para nosotros y para todas nuestras familias y para todas nuestras generaciones. Es algo, hermanos, que no se compra, por gracia se es dada, solamente creer en Cristo Jesús. Por eso Pablo, mirando toda la ignorancia y toda la idolatría que tenían, había muchos incrédulos, hermanos, y había mucha idolatría como hasta hoy. Y no les estamos hablando de santos, le estamos hablando de monos, de cosas hechas por el hombre. Figuras que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies y no caminan. Figuras que no tienen ningún poder, pero que el mismo demonio ha puesto en el corazón del hombre para venerar ciertas cosas que en ellas no hay ninguna clase de conocimientos de Dios. Ahí no hay ninguna revelación de la palabra. Por eso Pablo en su palabra dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles, aleluya. Se hacían santos de diferentes formas, se hacían ídolos de diferentes formas, y por eso Pablo les hablaba: tengan cuidado, eso no va con Dios. Dios va a destruirlos. Dios quiere que ustedes no vayan a esa ignorancia, no caminen con esa oscuridad. La oscuridad destruye. Por eso Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo. No la deseche, hermano. Gloria a Dios. No ignoremos las cosas que nos quieren decir la lectura. No ignoremos el Evangelio de Dios. Muchas veces nos hacemos imágenes idolatrándonos con cualquier cosa. Podríamos nombrar muchos, pero vamos a finalizar en el nombre de Cristo. Dice ahí: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos, aleluya. ¿Qué decide usted en esta tarde? ¿Qué decide usted en este día? Jesús se ha manifestado como un hijo en representación de todos los que iban a ser hijos legítimos de Dios. Oh, aleluya. ¿Quieres creer y recibir a Cristo para que tú tengas la oportunidad de ser hijo legítimo de Dios? ¿O queremos seguir ahí montados en nuestras ideas, hermanos? Dios es un solo Dios. Dios es un solo Dios, como dicen todos, pero hay que conocerle bien. Dios nos hizo para su gloria. Si Dios quiere que le honremos y le amemos a Él solamente le vamos a honrar. Por eso dicen sus mandamientos, los cuales los clasificó en 2. Antes eran 10 mandamientos, pero Él dijo: con 2 hay. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Quiere decir que todo nuestro ser, todo lo que somos, a Dios sea la gloria y la honra. Y ama al prójimo como a ti mismo. Cuando leí esta lectura, estaba pensando yo: si alguien cumple años e hizo algo grandioso y le quieren ir a dar la honra, el hijo se la va a ir a dar. Hablándolo en literal, el hijo va a ir y va a decir: oh, mi papá cumple años y no puedo olvidar porque hizo esto bonito para mí, y le voy a llevar un grande regalo y un obsequio, y lo va a apapachar. ¿Con qué? Con las cosas que a su padre sabe que le gustan. El hijo va a ir y lo va a apapachar y le va a dar la gloria y la honra. Pero ¿qué tal, hermanos? Y también me puse a pensar: ¿y qué tal si va otro hombre desconocido y dice: oh, le traje un regalo a tu padre, camarada, pero también te lo traje a ti, porque los dos son buena leña? Y me puse a pensar: pues ahí todavía va bien. Todavía el padre y el hijo no van a renegar, porque pues los dos son familia y el padre y el hijo son uno en sí. Dije: pero ahí, cuando resulte la diferencia de que llegue otro hombre y diga: oh, ¿sabes qué? Le traje un regalo a tu papá y le traje un regalo a ti, que eres su hijo, y pues al primo les traje más regalos. Ahí ya estamos haciendo mucho menos al padre y al hijo, siendo que Dios quiere su gloria para Él mismo, y Él se manifestó. Por eso dice el Señor Jesucristo: si me amas a mí, amas a mi Padre, porque mi Padre y yo
uno somos. Son tantas palabras las que se pueden decir, hermanos, amigos. Son tantas palabras, pero hasta aquí vamos a dejarlo, creyendo que Dios ha puesto en su corazón algo ahí, una semillita, la cual el mismo Dios se va a encargar de usar a alguien para irla regando, y de ahí van a nacer un fruto que se llama la fe, la creencia en Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero en Dios que estas palabras causen o despierten en ti una sensación, algo para poder que tú necesites buscar a Dios. Gracias, Señor. Vamos pues a orar y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, Señor y Dios mío. Tu palabra está dada, Señor. Yo sé, Señor, que no volverá vacía. Así me lo enseña tu Escritura. Así me lo enseña tu palabra, Señor. Y sé que estas palabras van a causar algo en aquellos que las escucharon. Te ruego, Señor, que hayas llegado al más necesitado, al que está hambriento de sed y justicia, y que tú le saques de toda esa oscuridad y que le alumbres con la luz de tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, amigo, pariente, Dios los bendiga. Hasta la próxima.